Tertulia Jurídica, episodio 255. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas, querido oyente. Mi nombre es Ángel Seireto y soy el director de este programa. Como ya sabes, me encanta conocer a compañeros y a compañeras que quieren vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que pasan cada miércoles por la cafetería de este podcast, conozcamos su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Pero antes de presentarte en esta ocasión a nuestro invitado, recordarte que puedes entrar en www.tertuliajurídica.com y apuntarte a la newsletter, porque de vez en cuando me dejo caer con algún correo que muy probablemente sea interesante para ti. Bueno, ahora sí que sí, hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Tertulia Jurídica un amigo, un compañero, Ángel Carapeto. Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de venir, ¿eh? Te echaba de menos, por fin. Es verdad. Sí, yo también. Y además por fin aquí, que se ha demorado un poquito esto, sí, bueno. En gran parte por mi culpa, pero... No, y por la mía, porque tú con tus vástagos, yo con los míos y esto es así, ¿no? Hay que aceptarlo, tampoco pasa nada, ¿no? Porque es parte de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Efectivamente. De hecho, daría para otra tertulia hablar de la conciliación de la vida personal y familiar en esta profesión, ¿verdad? Sí, bueno, ya hablaré con Abogacía Española y les propondré esto de Abogacía Concilia, que se promovió por ahí, hubo un movimiento de Abogacía Concilia para poder desconectar el Exnet un par de semanas al año, por motivos X o Y, ¿no? Notificaciones y tal, pues estaría bien que se pudiera hacer no solamente en el mes de agosto cuando fueran inhábiles bueno, no vamos a entrar aquí, ya hablaré con quien tengo que hablar e intentaremos promover esa iniciativa porque era bastante interesante. Tú y yo ya nos conocemos en persona. Has pasado. Hemos desvirtualizado, ¿cómo se dice? Nos hemos desvirtualizado. Hemos pasado en alguna ocasión por el podcast. Has estado en la sección que tuvimos previa al verano del cine jurídico, antes de que se me complicara la situación y me quedara sin tiempo. Y ha aportado muchísimo. La audiencia ya te conoce. Y cuando pregunté en las redes sociales quién creéis que sería una persona idónea para pasarse por el podcast, me dijeron Ángel Carapeto. Digo, pues es que Ángel tiene que pasarse por aquí. Pues nada, Ángel, aquí estás. Tú ya sabes que este programa está siendo patrocinado por nuestros amigos, colaboradores y patrocinadores de la Mutualidad General de la Abogacía. Y ahora te pregunto, a la que pertenezco. Ahora te pregunto, ahí va yo, ¿eres mutualista? Soy mutualista. Soy mutualista desde el año 99. Dice, yo monté la mutua. no tanto, pero sí es cierto que yo desde el primer día que me colegié, cuando nos daban a escoger, escogí la mutua. Yo creo que por lo que escogimos todos, porque el plan tiene un plan adaptado a la abogacía, que en los primeros años de la profesión, como sabes, tenemos unos ingresos mucho más exiguos. Y mientras que el RETA desde el primer día te pega el leñazo con la misma cantidad. Ahora creo que hay un par de años, pero entonces ni siquiera existía esa posibilidad. Hombre, ahora no teníamos esos ingresos. Ahora es una oportunidad, ¿no? El RETA, porque bueno, en este caso pues te cobran 50 eurillos los primeros meses, después te van subiendo. Pero al final es lo que yo digo siempre, ¿no? El Estado que haga lo que quiera con el dinero de otros, pero mi dinero y mis aportaciones que sean para mí. Y eso me lo da la mutua. Porque yo no sé si alguien cotizará por mí en un futuro. Lo que yo sí sé que estas cotizaciones que yo me estoy pagando van a ser para mí. Y si pongo un mes 500 euros más, pues son míos. Correcto. Cosas positivas que tiene esta profesión, cosas alabables, ¿no? Que no tienen otras. Ángel, no lo hemos hablado, quizás sí lo hemos hablado de manera personal, pero quiero que se lo cuentes a la audiencia. ¿A ti qué fue lo que te motivó a iniciarte? ¿Qué te dio a ti por empezar a estudiar Derecho? A estudiar Derecho, eso sí que me queda más lejano. Si me preguntas por la profesión... Iba con Pizarro en el barco, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo creo que siempre, a ver, siempre fui una persona muy inquieta, siempre me gustaron mucho las letras y siempre en mi familia yo era el que le gustaba argumentar y contraargumentarlo todo, ¿no? Entonces ya, incluso dentro de la familia ya había gente que decía, tú vas para abogado, chiquillo, tú vas para abogado, te expresas muy bien, y siempre estás en las causas más desfavorecidas, estás tú ya ahí. Si alguien dice A, tú le niegas y dices B, ¿no? Como si eso fuera la tarea del abogado, ¿no? El llevar la contraria. No sé, yo estaba entre periodismo y derecho, ¿de acuerdo? Y creo que al final, en un momento de lucidez, dije, a lo mejor tiene más salidas derecho que periodismo, y creo que acerté. Y creo que acerté, lo siento mucho por los que hicieron periodismo, pero creo que acerté. Luego No, ya la abogacía es otra cosa. La abogacía sí, quizás no estaba inicialmente en mi ADN y se fue creando durante la carrera. Eso sí sí. es distinto. Eres de ese perfil, perfil de defensor de causas nobles que Sí, teníamos, porque aquí hemos analizado que los que vienen a tomarse cafés conmigo siempre les hago esta pregunta, porque sacamos que hay dos perfiles, ¿no? El perfil de yo de pequeño quería defender a los más débiles y quería hacer justicia, y el perfil de quería ganar dinero. No, fíjate, que también existe, sí, que esta profesión. después llega una bifurcación y al final todos necesitamos dinero para sobrevivir y lo que era defender las causas nobles al final es defiendes a tu cliente, que es el que te paga, el que te llena la nevera, ¿no? Exacto. Cuéntame un poquito tu trayectoria. Cuando tú acabas la carrera, tú entonces hiciste el plan anterior, el plan de la Del licenciatura. 65, exacto. Un plan que además solamente se aplicó en Sevilla y en Valencia de forma experimental. De forma experimental en Valencia, que creo que no tuvieron 10 años o una cosa así, pero en Sevilla estuvo pues prácticamente hasta el año 2000, creo, desde el año 65. Ujú. No era un mal plan, no era un mal plan. Esa idea de dividir en tres áreas a partir de cuarto y quinto de público, privado y empresa no era malo. Y yo creo que además estudié en la Universidad de Sevilla en una época, y además Derecho Público, que era mi especialidad, en una época en la que el departamento principal de Derecho Público, que era el de Derecho Administrativo Internacional Público, era uno de los más potentes posiblemente de España. Ujú. Los profesores y catedráticos que daban clase allí eran verdaderas eminencias, no sé cómo están ahora. Entonces eran verdaderas eminencias y la verdad es que eh, solamente escucharles en clase te animaban a estudiar sus asignaturas. Y, en fin, quiero recordar a Alfonso Pérez Moreno, que fue posiblemente la persona que hizo que yo me decantara por el derecho público, a Eduardo López Menudo, que era un comunicador nato, un conocedor exacto del derecho, un intérprete fino de la norma administrativa, también a Jesús Jordano Fraga, que entonces era más joven, pero que ya apuntaba a manera de una carrera brillantísima que efectivamente ha tenido. En fin, grandísimos profesionales, que hicieron que amara el derecho público y que todavía lo siga amando. Yo soy uno de esos raros especímenes que les gusta el derecho administrativo, ¿no? Cuando uno habla en redes, casi es como, pero bueno, ¿de verdad que hay alguien que le gusta el derecho administrativo? Y siempre levanto tímidamente la mano. Y, sí, Yo, sí, a mí me gusta. Ya lo hablamos en la última semana de agosto, cuando hicimos la edición especial de contencioso administrativo, y estuvimos charlando sobre esto en concreto, ¿no? Que sois raras avis. Sí, sí. No somos muchos y que eso es una ventaja en el fondo, lo decíamos ya en Hombre, aquella tertulia. ya Hay muy comentábamos. pocos especialistas. No, al final ser especialista en cualquier área del derecho es lo que tiene, ¿no? Te ventaja con respecto al generalista porque, bueno, tienes la base de conocimiento, la estructura la tienes ahí, puedes tirar de ellas más fácil y más rápidamente que alguien que no la tiene, ¿no? Le tienes que dedicar algo de menos tiempo, y lo cual es una ventaja y puedes incrementar tu valor. Una ventaja competitiva frente a otros, eso es To- así. Totalmente. Pasantía, práctica, ¿recuerda cuando empezaste? Sí, mira, vamos a ver, yo, aunque durante la carrera sí que me picó el gusanillo de la abogacía, yo tenía el hándicap de que mis dos padres y la mitad de mi familia eran funcionarios. Entonces, claro, cuando terminé la carrera, mi padre me hizo el comentario de rigor de estudiarás unas oposiciones, ¿no? Como, en fin, el caso es que sí es cierto que al final estudié unas oposiciones, pero claro, orientado hacia lo que yo quería hacer. Yo estudié durante un año la oposición de secretario de administración local categoría de entrada, con mi preparador que era el hoy secretario
de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Fernández Figueroa, un hombre también muy serio, muy recto, muy buen profesional. Y estuve durante un año estudiándolas hasta que descubrí que aquello no era lo mío. No la secretaría, que siempre me ha gustado, siempre ha sido un puesto que me ha parecido apasionante, por la responsabilidad que tiene y por la necesidad de un conocimiento muy profundo de muchísimas ramas del derecho, no solamente administrativo, pero todas conectadas con el derecho administrativo. Bueno, me gustaba mucho el régimen local, ¿no? Pero sí es cierto que lo dejé porque lo que no era para mí no era tanto el puesto como la propia actividad de estudiar una posición que me parecía algo anodino, poco creativo, ¿no? Yo decía de forma jocosa el comentario de: a mí me quitas el temario de la oposición y me pones el listín de teléfono y no noto la diferencia hasta que voy a cantar. González Rodríguez, Joaquín, calle no sé qué, no sé cuánto, 954, lo notaría. Entonces no era nada creativo, y a pesar de que yo me hacía mis propios temas, tenía una base de un temario que había por ahí, pero yo me confeccionaba mis propios temas, pero no era nada creativo. Al año aquello me pareció muy, muy aburrido. Y bueno, y terminé dejándolo para empezar la pasantía. Efectivamente, yo soy de los que hice pasantía, ya sabes que soy mayor. Gratis. Gratis, 1 año y 8 meses sin cobrar ni un solo céntimo, gastando dinero en vestimenta, en transporte, en todo. Hice la pasantía invirtiendo, efectivamente, invirtiendo en aprender. Hice una pasantía de las que ya no existen, Ángel, una pasantía en un despacho en la que no había ordenador, en la que había un secretario que pasaba Olivetti con papel calca. Sí. Incluso yo de vez en cuando, que tenía cierta práctica del instituto, sustituía al secretario y era yo el que me ponía a teclear, y cuando teníamos una errata en una página había que tirar la página entera. En fin, aquello era... Eso de ponerle Tipex con la puntita de Tipex a la letra por si acaso. Y ya cuando tenías que poner tres manchas de Tipex, ya, esto no es presentable. Era un señor que tenía 71, 72 años cuando yo entré. Era un especialista en derecho administrativo, pero en una especialidad en la que yo creo que hoy en día sería mucho más difícil dedicarse de forma exclusiva. Era derecho de aguas, muy, muy interesante. Aprendí mucho entonces. Y precisamente por el hecho de que yo tenga mi sector de actividad en el derecho administrativo y ejerza mucho en el ámbito rural, pues al final he terminado realizando bastantes tareas en materia de derecho de agua, muy, muy interesante. Él era un absoluto especialista que se dedicaba casi solo a eso, y había sido se llamaba José María Ruiz Marbizón, no lo he dicho, y en mi honor está a mi maestro mi padrino de jura el citar su nombre. Él ya falleció. José María Ruiz Marbizón había sido además... no será familiar del... Es familiar de todos los Marbizones que puedes conocer. Sí, un primo suyo era El Hombre del Tiempo en Canal Sur. Ese, me acuerdo. Julio Marbizón. Y luego, efectivamente, Julio Marbizón era primo hermano suyo. Y luego habrás pisado 1000 arquetas de estas no sé si de alumbrado público, de saneamiento. No, de saneamiento de agua. Marbizón. Era porque su abuelo, creo recordar, tenía una fundición que todavía funcionaba hasta unos años antes de entrar yo en el despacho. Y él era familia de ellos. Él había sido secretario letrado de la segunda comunidad de regantes más grande de España, que es la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir. Y siempre presumía de que gracias a sus gestiones en el Ministerio de Hacienda, cuando creo que era Borrell el ministro, había conseguido una exención del IVA para el canon de riego, para el canon del agua, ¿vale? Y motivo por el cual le habían dado todo el sector la medalla de oro del agua. Era un personaje. Estuve con él un año y 8 meses, y luego pues, salí del despacho ya deseando, en fin, obtener algo de retribución después de 1 año y 8 meses. Y la verdad es que estuve varios meses sin tener nada. Me fui del despacho sin tener nada, porque ya no podía seguir en esa situación, y estuve varios meses sin conseguir nada más, porque yo ya no, lo que me ofrecían eran pasantías, y yo ya quería cobrar, y estuve a un tris de cambiar de actividad, de irme a la banca. ¿Ah, sí? Llegué a pasar una serie de pruebas y me cogieron para irme a Puerto Banús, fíjate tú, a una sucursal en Puerto Banús. Y ese mismo fin de semana, yo tenía que entrar un lunes en Puerto Banús. ¿Qué hubiera sido de Ángel Carapeto, director de oficina? Hubiera sido un desastre, Ángel. No me gustaba nada, o sea, lo odiaba. El sector bancario era algo que odiaba, pero ya estaba desesperado. Después de 6 meses, claro. Yo no soy capaz de quedarme en mi casa y soy muy activo. Y después de 6 meses estaba desesperado, yo echaba currículum en todas partes.
Y lo cierto es que sí, me llamaron, porque lo de conocer a gente en este país es importante, ¿no? Y que Sí. todo el mundo te conozca. Y bueno, tenía una amiga que trabajaba en un despacho en el cual actuaba una procuradora de forma habitual. Esa procuradora también trabajaba con otro despacho que se dedicaban principalmente al derecho administrativo y asesoraban a ayuntamientos. Y estaban buscando a una persona para incorporarla. Claro, cuando me lo dijeron a mí, yo dije, El derecho perfil. administrativo, ayuntamiento, de mi perfil, mi perfil. Fui a la entrevista y me ofrecían la mitad de dinero que el banco. Y les dije que sí y le pegué la patada al banco. Una muestra de que lo importante es la carrera, los objetivos y no Claro. solamente el dinero. Sí, Y no. no me equivoqué. No estoy en absoluto arrepentido de aquello. Por eso digo que qué hubiera sido de este Ángel Carapeto, que hubiera sido director de oficina de bancaria o delegado, porque a ver, yo conociendo tus capacidades, pues no te hubieras quedado en empleado de caja, No, seguro que no. hubieras escalado en la banca, hubieras tenido tu responsabilidad importante, estoy segurísimo. Y bueno, en Puerto Banús te hubieras inflado de hacer hipotecones a rusos Uf, y a chinos y a gente millonaria. imagínate, imagínate. Pero sería muy infeliz, créeme. No, Sí, no y, es un y es, sector de actividad que me guste. y es de estos casos en los que una persona rechaza el dinero por aquello que llamamos salario emocional también, ¿no? Eso, aquello Mm. que, bueno, a mí no me pagan tanto, pero me siento feliz haciendo lo que quiero. De la otra manera, pues sí, pues ganaría mucho dinero a lo mejor. Lo que me gusta, ¿no? Hmm. Es muy interesante y hay que pararse a reflexionar si muchas veces no estamos vendiendo nuestra alma al diablo haciendo algo que estamos haciendo únicamente por dinero y no porque nos motive, porque algo nos lleve a hacerlo, ¿no? Porque al final esto lo que te mueve es algo que llevamos dentro Sí, y hay que hacerle caso a esa vocecilla. exacto. ¿Tú te acuerdas el primer asuntillo que llevaste en el despacho? ¿Te puedes acordar? De los que tú llevaste por tu cuenta, me refiero ya. De los que yo llevé por mi cuenta, sí, lo recuerdo perfectamente porque no lo terminé. Me pidieron la venia. Era un tema Ah, matrimonial, era una separación matrimonial. Y cuando ¿cuánto, tenía ya redactada la demanda a punto de presentar, lo quitaron. cuánto cobraste Ujú. por el asunto? Pues llegué a cobrar una provisión de fondos de 300 euros, que fue la liquidación, y eso fue todo. El compañero que me quitó el asunto, me dio un consejo buenísimo, que se lo doy yo a todos los abogados que conozco jóvenes, que no llevan mucho tiempo y que están tratando de hacerse un hueco, porque la verdad es que a mí me sirvió mucho. Me dijo, no te preocupes porque el mejor abogado, me dijo, no es el que gana más dinero, el que tiene más fama, el que tiene más experiencia. El mejor abogado es el que mejor se estudia el asunto, el que más tiempo le dedica al asunto. Y es rigurosamente cierto. Puedes tener 25 años y pegarle un repaso a un señor que tenga un señor abogado de 50 años con veintitantos años de ejercicio, además en una materia que sea de su especialidad, si le has dedicado más tiempo y lo has estudiado mejor. Así que ese fue mi primer encontronazo con la realidad. Y luego el primero que sí terminé fue, como yo creo que el 95% de los letrados, un juicio de faltas. Como no, los entonces conocidos como juicios de faltas. Y además por lesiones, no, agresión cruzada. Mi cliente había agredido a otro y el otro le había agredido a él. De estos Vamos, que, sabían parte de los piños mutuamente. exacto, de estos que ¿Cuánto, ya, cuánto cobraste por el después con asunto? experiencia ya dice, os van a condenar a los dos, es que esto es absurdo. ¿Cuánto cobraste por ese asunto que me estás diciendo? Este primero que terminaste completo. Este primero, 150 euros. Vale, y hoy, el Ángel Carapeto del 7 del 10 del 2021, ¿cuánto Sí. cobraría por ese asunto? Pues mira, si no es un cliente habitual, Ujú. yo no lo haría. Hablamos de que llegan de la calle. Sí. Si me llega de la calle, yo no lo haría. Se lo Ujú. derivaría a un compañero, que lo hiciera y que lo cobrara a él. ¿Y por qué motivo? Si fuera... ¿Cómo? ¿Por qué motivo? Porque ya no es rentable para mí. La cantidad de tiempo que me quita un juicio de faltas que me va a hacer pasar una mañana entera en el juzgado y El coste de oportunidad. razonablemente, claro, efectivamente, razonablemente que le vas a cobrar esos 150 o 200 euros, yo eso le gano más a otro asunto en una mañana de trabajo. Entonces no me merece la pena. Tampoco lo perdería, se lo daría si puede ser alguien de despacho, si tampoco pueden, pues se lo daría a otro compañero, no perder el contacto del cliente, pero no lo haría yo. Y si es un cliente habitual, ¿de acuerdo? Pues en algunos casos lo haría de forma gratuita y en otros casos pues le cobraría muy poco, 50 a 100 euros, porque Ujú. el valor ahí es retener al cliente, claro, Sí, tenerlo satisfecho. no sabemos la vida útil del cliente, que lo he Eso hablado es. en alguna vez en alguna formación de las que yo imparto,
que nos quedamos con que el cliente nos paga 1.000 euros, 1.500 euros por un divorcio y se nos olvida que el cliente no acaba, el servicio que le damos al cliente no acaba en el divorcio. Tenemos el divorcio, tenemos después, como le hemos hecho liquidaciones gananciales, la cláusula suelo, las tarjetas revolving, tenemos también algún asunto que le pueda salir por algún tema, alguna peleita que pueda tener o cualquier asunto, algún problema con un vecino. Tenemos cantidad de cosas con el cliente que la vida útil de nuestro cliente puede ser muy larga. Entonces tenemos que muchas veces invertir esta parte, en vez de publicidad, en el cliente. Y el post, Ángel, porque hay clientes que no te van a volver nunca más, eso hay que desarrollar olfato, ¿vale? Pero hay clientes que tú ya ves que por el nivel de conocimiento, de contacto que tienen, te va a venir más veces él y te va a traer a más gente, si quedas satisfecho. Y eso hay que calibrarlo también a la hora de minutar, ¿eh? Y hay que desarrollar ese instinto cuando recibes al cliente. Lo comentamos por ahí en alguna ocasión, ¿no? El típico despacho que lleva tema de menudeo de drogas, ¿no? Y lo típico, ¿no? Excelencia y sí. Eso es que hay mucho por la zona de Algeciras, que aunque en ese caso ya los hay más grandes, ¿no? Que si te entra un asuntillo de eso y lo llevas bien, muy probablemente te conviertas en el letrado de los camellos, porque uno entra con especializa. Sus ventajas y sus riesgos, ¿verdad? Es lo que tiene. Yo no lo llevaría, pero bueno, yo soy yo. Yo tampoco, porque ahí es fácil entrar y ganar mucho dinero y es difícil salir también. Sí. Y al final te van a terminar pidiendo cosas que no vas a querer hacer. Pero como estás ahí... A lo mejor te vas a encontrar una situación en la que ya no puedes decir que no. La serie de Better Call Saul, creo que la habrás visto, ¿no? No, es un spin-off de otra serie que se llamaba Breaking Bad. Sí. Y Breaking Bad sí la vi, pero el spin-off no lo he visto. Pues está muy bien. No es el típico spin-off tipo Walking Dead, que es una bazofia, pero es una serie que cuenta la historia de este abogado, de cómo pasó de ser el abogado que era a Saul Goodman, el abogado del cártel. Claro. Esa parte es muy interesante y tú puedes ganar mucho dinero siendo el abogado del cártel, pero claro, o sea, es que estás 24/7 a disposición de que te llamen, de que vayas, de que hagas cosas, de que lo mismo tú, si te llega un cliente a la calle no lo haces, pero claro, y puede llegar el día en el que te pidan una cosa que es ilegal y ya tienes un problema porque tú no lo quieres hacer, evidentemente, no puedes hacerlo legalmente, pero son personas a las que no les gusta que les digan que no y que tienen elementos y criterios de persuasión que exceden de la ley. Entonces es complicado. Yo no sería un negocio con el que me gustara meter. Tiene que ser complicado el trato, pero bueno, como siempre hablamos, ¿no? Cada persona tiene cada individuo tiene una personalidad que da con un perfil o no, o con otro, ¿no? Yo en mi caso y el tuyo, obviamente no trabajaríamos así, pero hay gente que no tendría escrúpulos, no tendría problema ninguno en hacerlo. Y oye, todo el mundo tiene derecho a una defensa. Sí, evidentemente, claro que sí. Eso no hay ninguna. Además, yo soy de los mayores defensores de eso. Es muy habitual, ¿verdad? Los abogados, los que son legos, cuando nos conocen, una de las muchas preguntas. ¿Defenderías a un violador, a un asesino, a un pues, en fin. Presunto. Sí, yo mi respuesta. Claro, primero presunto, pero bueno, y si él te dice a ti, te confiesa que es un asesino, pues mira, también lo defendería. Pero y si sale a suelto, no tendrías cargo de conciencia. Esa me imagino que también te la habrán hecho. Pues mira, no tendría. Exacto. El que tendría que tener cargo de conciencia es el Ministerio Fiscal, que evidentemente no habría hecho el suyo. Y él si también. Es culpable y ha salido libre, claro. Pero yo he hecho aquello por lo cual el sistema me ha colocado ahí. Y el sistema quiere que yo esté ahí. Y además es necesario que yo esté ahí. Porque para que no haya abuso por parte. Claro. Y yo podría saber que él es culpable, pero precisamente para que haya garantías de que los inocentes puedan salir libres, yo tengo el deber y la obligación de no confesarlo culpable, evidentemente. Esa es muy típica, ¿no? No las han hecho a todos. No vamos a seguir andando ahí porque ya sabemos que todos los que hemos pasado y todos los que estamos. De hecho, creo que es tan típica la pregunta que te la hacen compañeros incluso cuando estás estudiando la carrera.
Cuando no Sí, tienes ni idea del ejercicio, te la hacen. Pero porque va así, ¿no? Va como la otra pregunta que ha salido en un podcast que estamos grabando, que era, ¿la policía cobra un bonus por poner multas? Bueno, pues el Estatuto del Empleado Público no lo permite. exacto. Pero hay una leyenda urbana que dice todo el mundo que los policías cobran un extra por las multas que ponen. Bueno, no existe. Vivimos la época de los bulos, además, y de las Sí, leyendas urbanas. Sí, total. sí, Vamos a pasar a la sección del despacho como negocio, en la que quiero hablar sí. contigo de qué crees que necesitaría un abogado, porque tú eres director de despacho, Sí. ¿qué crees que necesitaría un abogado para transformar su autoempleo, su trabajo como abogado individual en un negocio de verdad? Herramientas, habilidades. Pues lo primero que necesita es volumen, claro. Lo primero necesita volumen. Lo que llamaba el que me enseñó a mí la profesión, que no fue mi padrino de jura, porque el pobre ya era mayor y estuve poco tiempo con él, José Luis Moreno Jávega, que fue quien me enseñó esta profesión, hablaba del abogado francotirador, ¿no? El típico abogado individual que se enfrenta solo a los asuntos. Es difícil convertir eso en una empresa, que yo creo que es lo que tú me estás preguntando. Sí. Eso es difícil convertirlo en una empresa. Solamente puede convertirse en una empresa si adquiere un determinado volumen. Y es un volumen que implica la necesidad de que haya más de una persona trabajando contigo. Entonces, lo primero que necesitas es volumen. Y si necesitas volumen, necesitas personal, ¿vale? Sea cual sea el régimen en el que estés. Hay muchos regímenes y yo personalmente en el que creo es en el asociativo. Esta no es una profesión de trabajadores laborales ni de... No. No lo es. Yo no creo en el trabajador con un contrato laboral, la obligación de 8 horas o 40 horas semanales y de que termine mi horario y me voy a casa. No, el trabajo que tenemos que hacer, la responsabilidad que tenemos es incompatible con eso, con lo cual tener un abogado contratado laboral pues no me soluciona nada. Claro, yo creo en el sistema asociativo, que es el que además yo creo que crea empresa. El sistema asociativo tiene una contra, o por lo menos que algunos lo pueden ver así como contra, yo no lo veo como tal, y es que a la persona a la que asocias tiene que ganar dinero. Claro, esto ya no... En un Pero contrato laboral, pues tú te llevas toda la te pago, plusvalía del trabajo, decía te, Marx, ¿no? te pago un Claro, salario. efectivamente, yo te pago un salario y si los beneficios son mayores, pues los beneficios me los quedo yo, que soy el empresario. Si te asocias con alguien, eso no puede funcionar así. Es decir, la persona con la Es que te una buena asocias tiene fórmula, que ¿eh? participar. Es una buena fórmula porque además involucras a la persona dentro de la estructura de dirección, la persona se siente parte del equipo, se siente parte del grupo, Sí. trabaja más por facturar más, porque si factura más, al final el negocio factura más y todo el mundo gana más. La fuerza bruta del trabajo no la hace una única persona, sino que la división de todo. Y después, aparte, colaboradores externos que puedas tener o internos también que puedas tener. Exacto, tú lo estás describiendo muy bien. Yo me he encontrado con muchos compañeros que ya te digo que esto no lo terminan de comprender. Yo lo entiendo por un ánimo de lucro, que al fin y al cabo, como te digo, somos empresarios, estamos aquí por ganar dinero. Pero yo creo que hay otras cosas, lo que hablabas antes del salario emocional, que a mí me satisfacen más que ganar mucho más dinero, que es, yo, por ejemplo, quiero dar un buen servicio, porque puedo ganar mucho dinero, pero como decía mi maestro Moreno Jávega, un gran despacho tarda años en montarse, o una buena fama profesional de un despacho tarda años en montarse y Sí, se un destruye en rato, 15 días. destrozarse. Sí, sí, sí. Con lo cual, hay despachos que mueren de éxito, crecen muy bien, trabajan muy bien y entran en esa dinámica y terminan realizando un trabajo mediocre en un momento determinado y esa fama se diluye, desaparece y el despacho se viene abajo. Yo prefiero dar un buen servicio. Prefiero sacrificar parte de mis beneficios porque el servicio sea bueno y para que el servicio sea bueno tienes que tener contigo trabajando gente motivada y para que haya contigo gente motivada tienes que Tienes que ser llenar gente la que gane cartera. dinero y ya no solamente que gane dinero, ¿no? Porque no es lo mismo que decir, bueno, pues yo tengo un contrato laboral pero le pago muy bien, le pago por encima de convenio. No, se trata de una persona que si se va a quedar trabajando un día, por ejemplo, hasta las 11 de la noche porque hay un vencimiento para el día siguiente, no lo va a hacer por un fijo. O por lo menos yo lo veía así cuando trabajé en despachos colectivos. Yo siempre quería un variable porque decía, yo no me voy a quedar trabajando hasta las 11 de la noche por un fijo. Porque el fijo me lo vas a dar igual, termina a las 8 que termina a las 11. Con lo cual, si termina a las 11, yo quiero que ganar más.
Es evidente. Que eso supone un riesgo y supone que si no ganamos más dinero, yo gano menos dinero porque no tengo un fijo. No me importa. No me Sí, importa. pero ¿No? al Es final el germen del negocio, de la empresa. nos estamos dejando atrás una cosa muy importante. Y es que esta persona puede aportar cartera de clientes y puede hacer que si tú te desprendes de un 10 o un También. 15% de tu cartera o sea, de tu negocio, puede ser que esa se vea incrementada porque esta persona meta un 10%, reduzca, tú no reduces un 20, reduces únicamente un 10, pero es que la fuerza comercial tuya y de la persona que metas de socio puede aumentar mucho más la facturación. Eh, en el fondo lo que tienes es un fondo de comercio más estable. Sí. Es así de simple. Pero fíjate tú que la pregunta que me has hecho, pero qué bien la estamos contestando. Oh. La pregunta que me has hecho es, ¿qué necesita Y no están un abogado la para convertirse en una empresa? Y la pregunta fíjate tú, no está, no pero está fíjate tasada, ¿eh? tú, pero fíjate tú, Ángel, que de lo que estamos hablando es de recursos humanos. Sí, Porque lo no. más importante para convertirse en una empresa, mucho más que lo tienes que tener, que publicidad, unas buenas instalaciones, porque desgraciadamente por mucho COVID y mucho tal, el cliente quiere ver unas buenas instalaciones, quiere que lo recibas bien, las buenas bases de datos, los medios informáticos, todo eso es importante. Pero lo más importante, sin ningún género de duda, es el elemento humano. Si solamente eres un abogado no vas a conseguir montar una empresa, y si sois varios, la empresa, para que funcione bien, lo que tiene que tener es un capital humano de primera categoría. Y eso, ¿cómo se consigue? Pagando bien. Es el único, Sí. no tiene secretos. No, porque No tiene además secretos. lo que has dicho, ¿no? Si yo me asocio contigo, no es socio, sino en plan, alquilamos los dos un piso y cada uno se va a una habitación, al final tú eres un abogado por un lado, yo soy un abogado por otro. Tenemos la misma marca, sí, pero Eso es. yo no participo en tu beneficio y tú no participas en mis beneficios, si es que los tenemos. Es curioso y cuanto menos da a pensar, o sea, da a meditación. Y bueno, lo mismo algún compañero, alguna compañera que está ahora mismo en esta fase, ¿no? Y se está planteando cómo puede empezar. Ya sabemos que las limitaciones que tiene el trabajo por cuenta propia y los beneficios que tiene, que también tiene sus cosas negativas, la asociación. Pero bueno, lo dejamos ahí, que los Sí, compañeros piensen y mediten que hemos abierto un melón bastante interesante, Ángel. sí. Marketing, ventas, también muy importante para crecer, ¿no? Porque bueno, sin ventas, sin marketing no hay clientes, ¿no? Cierto. ¿Qué medida de... Sobre todo a partir de determinado volumen, ¿vale? Yo soy de una escuela muy clásica, estoy cambiando ahora de forma de pensar, pero yo vengo de una escuela muy clásica en la que a mí mis mayores, los que me enseñaban la profesión, me decían, si te aparece un cliente en el despacho, pregúntale de dónde viene. Y si te dice que ha visto la placa en la puerta y ha subido, desconfía. O sea que imagínate, era un tipo de profesión o un estilo de profesión en la cual el cliente venía porque le había hablado de ti otro cliente, es decir, por extensión, por el boca a referencia? boca del buen trabajo, por referencia, efectivamente, no por publicidad, ¿no? Eso está cambiando mucho y muy rápidamente, y a veces para bien y a veces para mal. Hay muchas herramientas para conseguir clientela actualmente con todos los portales online, etcétera. Yo mi experiencia, desgraciadamente, es muy negativa, muy negativa, y también yo tengo la edad que tengo y como te digo, tengo el estilo que tengo, y a mí son plataformas que no me gustan. Es un tipo de cliente en el que no se da a priori, se puede crear, pero no se da un elemento que para mí es esencial en la relación del abogado y con el cliente, que es la confianza. Uh-huh. Es decir, el cliente me confía sus intereses porque tiene confianza en mí y yo acepto el encargo del cliente porque tengo confianza en el cliente, porque es mutua, la confianza tiene que ser recepticia en la relación abogado-cliente. En esos portales yo ni conozco al cliente, no sé quién es, con lo cual no sé si es buen pagador, no sé si es honesto conmigo, si me está diciendo la verdad, si me lo está ocultando, si me está preparando una reclamación futura. No sé nada. Y él tampoco sabe nada de mí. Le han dado mi nombre en un portal. Entonces, yo últimamente, precisamente porque somos un despacho colectivo, somos 4 y nuestro sector de actividad está creciendo, soy consciente de que necesitamos publicidad. Pero yo creo que tiene que ser una publicidad orientada a que tu nombre sea conocido. Sí, ahí, ¿Sabes? ahí A reforzar el tema de la confianza. Tu imagen de marca.
al final. Exacto, Es que son efectivamente. cosas, No es que se son trata de una publicidad para que alguien que no me conozca, sino para que alguien que ya ha oído hablar de mí, cuando vea la publicidad, diga, ah, mira, es que es hay, verdad que no son un cualquiera. hay dos ¿Mm? opciones, ¿no? Bueno, hay más opciones. Yo siempre digo que el marketing de contenido es ofrecer conocimiento y formar a la persona que tiene dudas, que se fíe y que empiece a generar confianza en ti. O sea, eso es esencial. Sí, De nada sirve que tenga una página web y que me entre personas buscándome abogado laboralista cuando no me han escuchado hablar de nada. Pero si alguien entra porque tiene una duda por un conflicto laboral, que ha leído mi blog, que me ha leído a mí, que ha visto mi foto, dentro de 4 días vuelve a mi blog o va a mi canal de YouTube y ve un vídeo mío explicando cómo solicitarle a tu jefe que modifique, que lo que tú tienes es una modificación de la sustancia de la condición de trabajo y que no lo puede hacer, le explico cómo luchar contra eso y esa persona ya empieza a ganar confianza. claro. Eso no es un marketing agresivo de compra, contrata. No tiene nada que ver. Entonces, yo Exacto. desde mi punto de vista, yo creo que ese de marca es la mejor manera que hay de que alguien confíe en ti. Sobre todo es que al principio es muy difícil. Decimos esto, pero claro, tú tienes tu despacho, tú tienes tus clientes, yo tengo mi despacho, tengo mis clientes, pero el que empieza o la que empieza no tiene ese primer cliente que va a referenciarlo. ¿Cómo entras en ese círculo virtuoso de hago un buen trabajo, me llega un cliente que me recomienda? La única manera es esta. Sí, Por, lamentablemente sí, es duro y hace mucho frío al principio. Desde luego la forma más estable de construir una buena clientela, porque hay clientela buena y mala, lamentablemente, es a través del boca a boca y de clientes satisfechos. Pero sí es cierto que los primeros clientes cuesta encontrarlos. Al final, por lo menos en mi generación, todos lo hemos encontrado familia, amigos, vecinos, conocidos, amigos de conocidos. Eso tarda muchísimo tiempo en en crear rodar, sí. efectivamente, una clientela estable que te permita vivir de la profesión, ¿sabes? Entonces, estos sistemas pueden ayudar, pero estos sistemas de otro tipo de publicidad o los portales tienen, como te digo, una desventaja y es que te van a hacer sufrir mucho, porque te van a entrar clientes buenos, clientes malos. Al principio casi cualquier cliente te sirve. Pero también Eso es así. tenemos que poner en una balanza el hecho de decir, si yo, por ejemplo, vamos a hablar de crear contenido, ¿no? Yo creo contenido, el podcast, o creo vídeos, o creo blog, ¿no? Eso me lleva tiempo, una inversión de Sí, tiempo. sí. Puedo hacer dos cosas, o invierto mi tiempo una vez, creo el contenido, lo tengo creado y tengo al posible cliente que me pueda entrar por estas redes, o bien me pongo mi traje, me pongo mi corbata, me voy a un polígono industrial y me lío a picapuerta. Esa ya no funciona hoy en día, ¿no? Digo yo. No es tan válida. No. Funciona porque en los polígonos es donde está la pasta. Eso Sí, es. sí, sí. O sea, la clientela está ahí. Pero no sé yo hasta qué punto esa publicidad les llega. Les llega más la de Internet, es absurdo, pero les llega más la de Internet, ¿no? Dicen, la gente entra en el portal y pone abogados, Sí, Mairena pero de la Jarafe, la no gente sé qué. busca más, no el abogado Mairena de las Jarafe, sino busca más el qué hago si me separo, cuáles son las consecuencias, qué Hmm. pasa con la casa si mi mujer si me separo, mis hijos qué pasa. Divorcio Sevilla, ¿no? Ese tipo de cosas. No, es más, el que busca divorcio de Sevilla te va a buscar, te va a ir por precio. Pero el que busca la información, nosotros tenemos que hacer que atraer al cliente por esa información que estamos dando. Yo hago estas formaciones, de hecho, esto las hago yo en la web, en mi web. Sí. Imparto este tipo de formaciones en círculos cerrados y me he encontrado algún despacho para darlas. Y la verdad que digo que funciona, pero es lo que hemos dicho, requiere de tiempo y no es lo mismo hacer contenido que ir a picar puertas a un polígono o repartir folletos, porque lo que te he dicho, el que busca abogado laboralista en Sevilla está buscando una persona que le lleve 50 euros por sentarle la papeleta de conciliación y por llegar a un acuerdo en el CEMO. Claro, yo, por ejemplo, la publicidad en la que estoy pensando últimamente es más, a ver, no me voy a tirar el farol porque iba a ponerte de ejemplo, por ejemplo, Coca-Cola, yo no soy Coca-Cola, es evidente, ¿no? Pero Coca-Cola no hace una publicidad buscando captar un cliente. No, reconocimiento de marca. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo un espacio de actividad, que es el derecho administrativo, tengo más o menos un espacio territorial, que es Sevilla, pero sobre todo la comarca del Aljarafe, que tiene entre 300 y 350.000 habitantes, un espacio bastante amplio y con mucha actividad en derecho administrativo. Entonces, ya empieza a ser bastante conocido en ese ámbito y a mí lo que me interesa es
tener esa imagen de marca para personas que incluso ya me conocen, o a las que les puedan hablar de mí cuando digan Carapeto, bueno, ¿y este qué tal será? Si entra, pues eso, en redes o si ve publicidad, diga, coño, pues Vale, sí, ya sé quién es. claro, es que es un despacho, claro. Es igual que tú dices, bueno, me voy a tomar un refresco y tú no te planteas a ver qué marcas hay en el mercado. Tú dices, Coca-Cola últimamente, ¿sabes? Tú ya conoces el producto y lo que hace es reforzarte. Pues Sí, un poco ese es el tipo de publicidad que busco yo ya ahora, ¿no? es buena publicidad, sobre todo porque claro, ya estamos hablando de que tienes un despacho con una cierta ventaja porque llevas asentado bastante tiempo, se te conoce en el sector, se te conoce en la rama que tú trabajas. Y al Eso final es. esto es de picar piedra, Ángel. O sea, esto es de ir a una reunión, Eso es. esto es de ir a un evento con personas que son los que toman las decisiones, que te conozcan, que sepan que estás ahí, que tengan referencias de un trabajo que hayas hecho de un tercero, y al final uno, otro Y y todo. publicidad de contenidos también, Ángel, porque si tú tienes en tu página web y tienes... ¿Tú has dado formaciones en alguna ocasión en algún ayuntamiento o para algún ayuntamiento? Muy brevemente, la di en 2 o 3 ocasiones. Pues eso es Sí marketing. recuerdo cuando entró la ley de contratos del sector público, la ley 9 de 2017, sí me pidieron en varios ayuntamientos que Pues diera eso una es pequeña formación. marketing de contenido. No lo dejas grabado en Eso. ningún sitio, pero sí es verdad que llegas a un sitio, te das a valer por la autoridad que tú tienes, das una formación, si das una formación, eres una autoridad en esa formación que estás dando y las personas que están debajo, escuchando y aprendiendo, saben que pueden contar contigo para algo relacionado con eso. Eso es marketing de contenido. Exacto, exacto. Qué interesante. Ángel, antes de seguir marketing de contenido, yo también hago marketing de contenido. Si queréis, os podéis entrar en www.tertuliajurídica.com/newsletter o entráis en tertuliajurídica.com/newsletter, o la veis ahí en la primera página, me dejáis el correíto, que yo no hago spam, pero de vez en cuando os dejo caer algún correíto interesantísimo, muy interesante. Ángel, clientes. Dime. Vamos a hablar de clientes. Clientes vivos, clientes muertos. Hay Cuéntame de todo, ¿verdad? algo curioso, simpático, bochornoso que te haya pasado con algún cliente que la audiencia disfrute. Bueno, pues ya sabes que como decía House en aquella serie famosa, los clientes siempre mienten, ¿no? Él decía los pacientes siempre mienten, los clientes siempre mienten. Y el cliente es el primer enemigo que tienes para ganar el pleito. Fíjate, esta anécdota yo creo que la he contado un montón de veces, pero es muy ilustrativa de esto. Yo tenía un cliente que además tenía formación jurídica, era licenciado en Derecho, en el cual le acusaban de un delito de estafa. Había entregado un cheque en pago a un servicio y cuando el señor había ido a cobrarlo, el cheque no tenía fondo, fue a quejarse con el problema de que le pidió la secretaria antes de meterlo en el despacho, ¿me deja usted el cheque? Y el señor, bueno, pues le dio el cheque. Cuando fue la reunión, mi cliente tenía el cheque encima de la mesa, en medio del cabreo y el calor de la conversación. Mi cliente rompió el cheque, si no salía a poner una querella criminal. Entonces, en la entrada de la vista, hablando con él justo antes de entrar, está hablando él con el procurador y no sé qué, no sé cuánto, y el cheque, y dice mi cliente, hombre, el cheque es que lo traigo aquí. A mí se me ponen ya, se me salen los ojos de las órbitas y lo saca pegado con papel celo. Y yo, guárdate eso inmediatamente y que ni se te ocurra sacarlo dentro de la vista. Bueno, pues yo no sé cuántas veces le dije no se te ocurra, pero cuantas más veces le dije, antes lo sacó. A la segunda pregunta del tribunal directamente, cheque, aquí lo tengo, señoría, aquí lo tengo. Y yo, claro, tratando de poner cara de póker de esto era exactamente lo que estaba yo esperando que hiciera, para que no pensara el juez si se ha sorprendido malo. Justo como habíamos programado. Esto era exactamente lo que yo esperaba, lo que yo le dije que hiciera, que sacara el cheque momento ahora. Oportuno. Qué bueno. Ángel, te pregunto, ¿a quién quieres escuchar en este podcast? ¿Quién te gustaría que se pasara por la cafetería de Tertulia? Pues mira, yo hay varios compañeros a los que admiro profundamente. Algunos de ellos son competencia, pero la competencia mola, te digo la verdad. Hombre, claro, La competencia es hace sana. el juego, el mercado. Sí, y además no hay nada más bonito, si te gusta la profesión, que cruzar sable con una persona a la que admiras. Mira que es difícil, ¿eh? Pero es muy satisfactorio. Incluso cuando te da un revolcón, se aprende mucho de los compañeros y de la competencia. Yo hay varios compañeros que te podría recomendar.
ahora mismo así, abuela pluma, es que solamente se me ocurre uno, que es Paco Góngora, que es un abogado al que a mí me encantaría parecerme. Una persona que interviene en sala con una autoridad absoluta, que habla con una templanza, con un conocimiento, que cada asunto se lo estudia de una forma exhaustiva. El abogado que a mí me gustaría ser, la verdad, y que no soy, desgraciadamente. Está en el centro, Me gustaría serlo. del Arenal. Sí, Sí. tiene el despacho en la casa natal de Granados, me parece que es. En la casa natal de Granados, por lo menos la última vez que estuve yo a él. Es que Paco Góngora es un restaurante. Ah, vale. No, él tiene muy cerca de la calle Puente y Pellón, tiene el despacho, por lo menos lo tenía antes. Y también tiene despacho abierto en San Lucas. Claro, yo lo conozco mucho por intervenir en la zona del Aljarafe, sí. Y él también interviene bastante en la zona del Aljarafe. En San Lucas la mayor, sí, tiene aquí. Sí. Él es un abogado que tiene la oportunidad, para bien o para mal, en este caso seguro que para bien, de poder dedicarle mucho tiempo a los asuntos, y eso es lo que siempre el cliente se merece. A mí me encantaría poder tener ese tiempo para poder dedicárselo, pero él es de verdad un abogado como la copa de un pino. Da gusto escucharle en sala. Es de estas personas que sales con la sensación de haber aprendido. De esas personas que tienen autoridad, en la diferencia entre autoridad y potestad. Luego, por supuesto, fíjate, sería interesantísimo también, mira, una de las personas más interesantes que podrías traer aquí, yo no sé si le gusta este tipo de medio, es alguien que ya no ejerce, que fue el que me enseñó a mí la profesión, que era José Luis Moreno Jávega. Ahora se llama Aarón Moreno Jávega porque se convirtió al judaísmo y se cambió el nombre de José Luis por Aarón, que es un nombre judío. ¿Sí? Aarón con 2 As, y es posiblemente es el mejor abogado que he conocido. A lo mejor no es el mejor jurista que he conocido, pero sí el mejor abogado, que no es exactamente lo mismo. Y la abogacía tiene un componente, yo siempre lo insisto mucho en el despacho, digo, los abogados ya nosotros, nuestra tarea ya no solamente es encontrar el argumento adecuado, justificarlo, hay que convencer. Claro. Y yo no recuerdo a un abogado más convincente en sala que José Luis Moreno Jávega. Y esta persona sí que tiene consejos, experiencia y anécdotas para contarte aquí, pero vamos, para tenerte no una tertulia, 2 o 3. Me lo voy a apuntar, hecho, lo estoy buscando. Hecho, porque ya no, yo creo que se retiró hace 2 o 3 años ya. Sí, pero tiene aquí, hace 2 o 3 años. Lo estoy viendo aquí con algún correo y lo saco con el LinkedIn que creo que tienen. Lo voy a localizar, le voy a poner también un mensajito a Aarón y a Paco Góngora para ver si podemos hacer algo. Oye, Ángel, llevamos 1 hora aquí dándole a la sin hueso. Es que nosotros nos juntamos 2 que no nos gusta charlar. Totalmente. Qué bueno. Oye, de verdad, me ha encantado estar aquí contigo. A la audiencia estoy seguro que también ha disfrutado y va a disfrutar muchísimo de esta tertulia, de esta charlita café que nos hemos hecho los 2, y de verdad, ya sabes, tienes las puertas abiertas del podcast para lo que quieras y cuando tú quieras. Es un placer siempre hablar contigo. Eres muy ameno contando, relatando y preguntando, porque además las tienes súper preparadas, las tertulias estas. Así que de verdad que enhorabuena. Para mí, desde luego, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a ti por escucharnos. Y si no lo has hecho aún, te invito a que nos dejes una bonita y gratuita reseña en tu reproductor de podcast preferido. Y si nos escuchas a través de iVoox, dale like, déjanos un comentario que no te cuesta nada y nos haces muy, pero que muy felices. Familia, nos escuchamos el viernes aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!